Bueno, vamos entonces con la segunda parte de la segunda clase de File System. Vamos a ver dos ejemplos de File System que se usan hoy en día, algunos más, otros menos, y que están buenos para terminar de cerrar estos conceptos. Empezamos con FAT. Desarrollado hace 1000 años atrás, en el universo de Windows, de OS. Actualmente se usa principalmente en memoria flash, de todo tipo. Tiene como muchas variantes. Y está bueno porque es un file system sencillo que aplica algunos conceptos que vimos. Dentro de una partición, cuando yo tengo un file system de tipo FAT, el nombre viene de File Allocation Table, y es por una tabla que es de alguna manera la estructura principal del sistema de archivos. Y ahora vamos a ver un poquito qué contiene. Entonces, cuando yo tengo una partición y la formateo en FAT y queda un volumen, en FAT la abstracción de disco lógico está dividida en bloques, como vimos hasta ahora. En el caso de este file system, a los bloques se les llama clusters, pero es otro nombre para la misma cosa, ¿no? Esta unidad mínima de lectura y escritura de este disco lógico. Entonces, cuando la partición la formateo, me queda un volumen FAT, y ese volumen tiene las siguientes secciones. Aparte del sector de buteo, donde está la tabla de particiones, hay un sector dedicado a la tabla FAT, ¿sí? Que ahora un rato vamos a explicar qué contiene. Puede haber muchas copias de esta tabla, aunque no recuerdo bien cuántas, y no sé si es siempre así, pero sí, se generaban algunas copias por un tema de resguardo y de seguridad, justamente porque es la única estructura administrativa de este file system. Y después hay una región exclusivamente dedicada a el contenido del directorio raíz. Esto en algunas versiones de FAT, las más viejas, pero no en las más nuevas. Y después otra región final dedicada ya así a los bloques o clusters, como se le llaman acá, que contienen datos de los archivos de los usuarios o de otros directorios. Los directorios tienen típicamente esos atributos, un listado de archivos, ¿no? Las entradas de directorio indican de alguna manera el tipo de archivo, el nombre, cuál es el número del primer clúster del archivo y el tamaño. Hay algunos atributos más, pero bueno, esos son los más importantes para ver. Y una cosa que tenemos que ya ir remarcando acá es que en este sistema de archivos no existe un concepto de file control block. Los pocos atributos que hay están metidos dentro de la entrada directorio de ese mismo archivo. Pero no hay una estructura separada que referencia al archivo donde está toda la información, sino que en el directorio donde se indexa al archivo por el nombre, también hay algunos atributos y eso es todo, digamos, pero no lo consideramos un file control block per se. Y en un ratito vamos a ver por qué eso, qué problema genera, digamos, esta estrategia más sencilla. Así que bueno, esas son las entradas de directorio. Y los archivos no tienen un identificador único, un número que los identifique, sino que desde la entrada de directorio se tiene un puntero a su primer clúster de datos y a partir de ahí se produce una especie de enlazamiento que ahora vamos a ver cómo funciona, ¿no? Con este esquema más o menos debería quedar bien claro cómo se usa esta tabla. La tabla FAT que vimos acá, es esta que está acá en el medio. En realidad es un gran array
un gran vector que tiene un único campo en su contenido. Y ese campo es un puntero a algún bloque dentro de todos los bloques disponibles que tiene este file system y que tiene el volumen en el cual fue formateado, ¿no? O sea que son punteros, ¿sí? Y cada posición, o sea, cada uno de estos punteros están numerados y hay tantos punteros como bloques de datos o haya en el clúster, o bloques haya en el clúster. Si hay n bloques en total en el clúster, hay n entradas en esta tabla, ¿sí? Y cada una va de alguna manera a apuntar a algún bloque y va a permitir enlazar el contenido de un archivo. ¿Cómo funciona? Veamos este ejemplo. El archivo arc.txt, este número 7 representa el primer clúster que ya contiene datos de ese archivo. Entonces, si yo voy al primer clúster y lo leo, ya estoy leyendo los primeros datos del archivo. Ahora, cuando quiero saber dónde está el segundo clúster de este archivo, lo que hago es ir a la tabla, a la FAT, a la File Allocation Table, me paro en la posición 7, ¿sí? Que se corresponde con el clúster que acabo de leer, y me fijo cuál es el siguiente. En este caso acá dice 6. Eso me permite saber que el clúster número 6 es el segundo clúster de este archivo que estoy recorriendo, ¿sí? Y si quiero seguir avanzando, voy a la posición 6. En este caso me encuentro con que dice fin, lo cual significa que no hay más clusters asignados para este archivo, por lo tanto es un archivo de 2 clusters, ¿sí? Así que lo que tenemos es una tabla que nos ayuda a ir enlazando, ¿qué cosa? ¿Cuál es el siguiente? ¿Sí? Usando la posición como índice que referencia al clúster del cual estoy parado, uso el contenido para saber cuál sería el siguiente, según el archivo que estoy leyendo, y sabiendo que el primero lo encuentro en la entrada de directorio, al lado del nombre de ese mismo archivo, ¿sí? Si vemos, por ejemplo, el archivo tp.c arranca en el clúster 5. Después del 5 voy al el que le sigue es el 4, así que si le sigue el 4, después del 4 el 9, y después del 9 fin, por ejemplo, ¿no? Y acá UTNCO arranca en el 3, ¿sí? Y voy a la posición 3 y ya está, no hay más. Entonces tiene un solo clúster asignado. ¿Se ve? Así que si lo analizas un poco en profundidad, tenemos un esquema. ¿A cuál se parece este? ¿A un esquema indexado, un esquema continuo, un esquema enlazado? El indexado. Indexado. Se parece al indexado, pero Enlazado. yo opinaría que se parece todavía más al enlazado. Pensemos en el acceso directo. Si yo quiero leer el enésimo bloque de un archivo, ¿qué tendría que hacer para poder averiguarlo? Tendría que recorrer esta tabla, ¿no? Porque yo no sé dónde está el quinto bloque del archivo. Tengo que caminar cada uno de ellos. Entonces, si bien es cierto que no leo los bloques de datos y leo una estructura que está separada, tengo acá un enlazamiento donde cada bloque, cada posición lo enlazo con el siguiente, ¿no? Así que de alguna manera es una mezcla entre los dos, pero nosotros lo vemos más como una variante del esquema enlazado, ¿sí? Más eficiente, obviamente, que el que vimos antes. Es como si los punteros que habíamos visto antes lo sacara de acá adentro, este puntero al siguiente que había dentro del nodo de datos, lo sacara y los pusiera todos en un solo lugar, ¿sí? Bueno, así funciona en esencia. Entonces, en esta tabla tenemos la dirección del clúster siguiente al que yo estoy leyendo, una marca especial que se usa para indicar que es el último clúster, otra marca especial para indicar que ese clúster está libre, el clúster que corresponde con la posición, ¿no? Y otra marca más que se usa para marcar aquellos clústeres que por ahí están dañados y que no se pueden usar más, ¿sí? Entonces, este sistema de archivos eh, es muy sencillo
y no tiene un montón de cosas. ¿Cuáles son las cosas que no tiene? No tiene ningún esquema de seguridad. O sea, su esquema de protección es acceso total, por así decirlo. Cualquier usuario puede escribir o leer cualquier archivo. Los archivos no tienen propietarios, no pertenecen a ningún usuario. No existe un atributo que diga quién es el propietario de un archivo, no existe un atributo que diga qué permisos tiene un archivo. Otra cosa que no existe es el concepto de accesos directos, o links en inglés, que es algo que todavía no habíamos hablado, pero que vamos a ver cómo se implementan en el File System Extended 2, que sí los tiene. Tiene un esquema más o menos sencillo de cierta recupero de metadatos porque hace algunas copias de la tabla FAT, aunque no demasiado complejo. No tiene de manera formal el uso de una estructura que podamos llamar file control block, sino que los pocos atributos que se guardan de un archivo se guardan en la misma entrada de directorio. ¿Sí? Así que bueno. Hay como tres variantes conocidas, FAT12, FAT16 y FAT32, y el número lo que determina es el tamaño de los punteros. Estos punteros que están acá adentro de la tabla FAT, o sea, cuántos bits estoy dedicando a cada uno de estos punteros, ¿no? Bueno, si es 12 son 12 bits, si es 16 son 16 bits, y 32 32 bits. Hoy en día, obviamente, que se usa es de 32 principalmente. Y bueno, está en detalle que una cosa medio histórica que venimos conservando, que es que en el caso de los de FAT32 con punteros de 32 bits, por un tema de diseño, están reservados 4 de esos 32 bits, reservados para un uso futuro a definir. Entonces, en realidad se terminan usando los 28 bits menos significativos de esos 32 que hay que reservar, digamos, ¿no? Eso es algo que se hace mucho bueno, en el mundo del bajo nivel, cuando se definen protocolos y se definen estructuras que tienen tamaños que después no se van a poder cambiar por mucho tiempo y hay que tratar de prever funcionalidades, espacio para funcionalidades futuras que podrían aparecer. Entonces a veces se guardan bits o bytes, en algunos casos libres, digamos, por las dudas, ¿no? No tiene estructuras de tipo bitmaps o estructuras para administrar espacio libre, más allá de que está marcado en la tabla cuáles clústeres están libres, pero la única manera de saber dónde hay un clúster libre es recorriendo la tabla. No hay una estructura dedicada que le permita al file system tener un acceso más rápido. ¿Sí? Acá tenemos algunos ejemplos con FAT de algunas cuentas que después en la clase práctica del sábado que viene, del martes que viene haremos mejor. Una de las preguntas que nos vamos a hacer acá es, bueno, si yo tengo algún file system en particular con alguna configuración, ¿cómo mido cuánta utilidad o qué tan bueno puede llegar a ser un file system? Bueno, una manera es calcular cuánta información puedo direccionar, ¿sí?, en ese file system. O sea, cuánta información puedo guardar y leer, ¿no? Porque los file systems tienen límites, no pueden guardar infinita información, aparte de que van a estar dentro de un volumen que ya tiene un límite, pero aparte, al diseñarlo y definir estructuras y definir campos, se ponen más límites. ¿Sí? Entonces, típicamente nos preguntamos concretamente dos cosas, aunque acá aparece solo una de ellas. Una de las preguntas que nos solemos hacer es, ¿cuál es el tamaño máximo de este file system? ¿Sí? ¿Cuál es el máximo espacio que yo puedo direccionar? Ahí lo que estoy viendo es en bytes o en megas o en gigas o en lo que sea, ¿qué tan grande puede ser el disco que yo podría direccionar? Y otra pregunta que va a ser importante para nosotros, que no está acá, es
¿Cuál es el tamaño máximo que puede tener un archivo en este file system? ¿Eh? Que no va a ser necesariamente la misma respuesta que la del tamaño del file system en general. Una cosa es decir, yo puedo direccionar 4 gigas y otra cosa es decir, pero mis archivos no pueden ser más grandes que 200 megas, ¿no? Pueden ser dos límites distintos que va a estar bueno conocer. Y como agregado eso, como variante dentro de ambos criterios, digamos, que les planteé, son si esa medida que estamos calculando es una medida teórica, pensando solo en las limitaciones de las estructuras del file system y de los punteros del file system, o si es una medida más práctica o real, basada en limitaciones del contexto, como pueden ser el tamaño de la partición donde fue formateado, el tamaño de volumen. ¿Sí? Entonces a eso lo llamamos el tamaño máximo teórico o el máximo real. Y lo mismo va a aplicar para el tamaño máximo de un archivo. Vamos a poder hacer cuentas para el tamaño máximo teórico y después vamos a poder hacer cuentas para calcular el tamaño máximo real de un archivo. Esas son las típicas preguntas que nos hacemos. Entonces acá tenemos un ejemplo en FAT. Si yo tengo punteros de 32 bits, que en realidad acuérdense que uso solamente 28 bits, ¿no? Y los clústeres son de 2 KB. Y acá es importante, ¿no? Tengo que saber qué tamaño tienen los clústeres, porque los clústeres es mi unidad de asignación de información. ¿Sí? Como lo era el tamaño de una página en memoria real o virtual. Entonces, si mis punteros son de 32 bits, de los cuales uso 28, y cada vez que asigno un clúster son clústeres de 2 KB, todos tienen el mismo tamaño. Bueno, ¿qué tan grande puede ser mi file system en términos teóricos? Bueno, la respuesta es, va a ser tan grande como todos los clústeres que yo pueda referenciar, ¿no? Multiplicado, obviamente, si yo lo quiero medir en bytes, por el tamaño de cada clúster. Entonces, acá típicamente pasamos las operaciones en potencia de 2 porque es un poquito más práctico, pero uno puede hacer las cuentas como sea. Digo, bueno, el tamaño del clúster 2 a la 11, ¿sí? Es 2 KB, ¿sí? O sea, lo pasamos a bytes esto, ¿sí? ¿Y qué estamos calculando acá a la izquierda, en 2 a la 28? La cantidad máxima teórica de clústeres que puedo direccionar. ¿Sí? Sería 2 a la 28, ahora sí como 256 millones y monedas de clústeres. Acá volvemos un poco a la combinatoria que hacíamos en la clase de memoria, ¿sí? ¿Se acuerdan? Si yo voy a usar 28 bits para expresar valores posibles, ¿cuántos punteros puedo tener? Todos los valores que yo pueda expresar con 28 bits. ¿Y cómo calculo todos los valores que puedo expresar con 28 bits? 2 a la 28. ¿Sí? Así que, por ejemplo, en este ejemplo, el tamaño máximo teórico de mi file system es de 512 GB, por ejemplo. Ahora, si me dijeran, bueno, bárbaro, vos tenés esta configuración de file system, pero en realidad vos formateaste una partición o un disco con una única partición, imaginemos, de 500 GB. Bueno, yo puedo direccionar teóricamente 512, pero no puedo meter 512 en 500. Entonces, el verdadero límite va a ser el menor de los dos. Por lo tanto, el tamaño máximo real de mi file system va a ser 500 GB, ¿sí? Mientras que el teórico va a ser 512. Y bueno, si mi tamaño del disco fuera al revés, mucho más grande, el resultado sería otro, ¿no? El tamaño máximo teórico de 512 GB sería también mi tamaño máximo real, ¿sí? Bueno, ¿se entendió hasta acá? Alguna de estas cuentas no quedó muy clara, quieren que la diga de vuelta. ¿Se entendió? Sí. Algo de todo esto que no haya quedado claro, cómo se encadenan los archivos. Cuando yo estoy leyendo esta tabla, si yo no tengo más contexto que la recorrida de la tabla, no sé qué archivo estoy leyendo.
pero en realidad la forma en la que lo sé es porque yo voy a la tabla esta una vez que primero paso por una entrada de directorio que se corresponde con el archivo que quiero abrir. ¿Sí? Entonces yo sé que es el archivo a.txt que empieza en el cluster 7 y a partir de ahí empiezo a recorrer, ¿no? La tabla por sí sola no me alcanza. ¿Sí? Ahora, este contenido, estas entradas de directorio, que se corresponden con un archivo de tipo directorio, al final del día son bytes que están guardados ¿dónde? En alguno de estos clústeres que están por acá. ¿Sí? Eso sigue siendo igual. Bueno. Perdón, estoy un poco destruido. UFS, Unix File System. En concreto, Extended 2 y un poco la variante Extended 3. Extended 2 es el sistema de archivos que tuvo Unix inicialmente. Después lo fueron evolucionando. Armaron la versión 3, después armaron la versión 4, que creo que hoy en día es la que se usa. Aunque ya habían armado alguna versión más nueva. No me acuerdo si ya salió o no. Pero igual sigue siendo usado de manera muy masiva, así que está bueno como ejemplo. Pero se desarrolló hace 88.000 años, fíjense, en 1992. En esa época, nada, era otra época. En Mac me parece que no se usa, y no sé si alguna vez se usó, pero el Linux sí, es el de Linux. Extended 4 salió en 2008, sí, eso es correcto. Bueno, partición. ¿Cómo estructura? Cuando yo hago una partición y la formateo con Extended 2, o Extended 3, o incluso 4, genero el volumen, y ese volumen tiene esta información. Primero, el volumen se divide en regiones llamadas grupos de bloques. Hay muchos grupos de bloques, el 0, el 1, el 2, el 3, el n. Cada uno de ellos repite la misma estructura de información con algunos datos repetidos y con otros datos no repetidos, pero en su misma estructura. Entonces, ampliamos el grupo de bloques 0 y vemos qué tiene adentro. Primero tiene un bloque, una región llamada superbloque, que representa el equivalente a el bloque de control de volumen que habíamos visto originalmente. Es un bloque que tiene información sobre todo el volumen. No solo sobre ese grupo de bloques, sino sobre todos los grupos de bloques y sobre todo el volumen. Lo que habíamos visto antes, cuántos bloques hay en total, cuántos grupos de bloques hay, si se apagó bien o se apagó mal. ¿Sí? El superbloque es la pieza más importante, la primera que se lee del volumen. Después hay una región donde están los descriptores de grupos, que es una especie de lista que, si bien está dentro de cada grupo, es una lista de todos los grupos que hay en el sistema, ¿no? Que indica, hay un grupo 0, hay un grupo 1, hay un grupo 2, hay un grupo n, con cierta información de cada uno de ellos. Entonces, estas dos regiones, estas dos pedazos de información, se encuentran repetidos en cada grupo de bloques y son iguales, son copias. ¿Sí? Y hablan no de cada grupo per se, sino de información de todo el volumen. ¿Sí? Porque el descriptor de grupos son descriptores de todos los grupos y el superbloque habla de todo el volumen. Y después para la derecha tenemos el bitmap de bloques, que eso sí ya es información que tiene que ver exclusivamente con este grupo de bloques en el que está ubicado, por ejemplo el 0. Y es un bitmap que indica qué bloques están libres y qué bloques están ocupados de todos los bloques que están disponibles en ese grupo de bloques en particular. Después hay un bitmap de inodos que dice lo mismo, pero para los inodos. Los inodos son los file control block de Extended 2, o sea, son estructuras que se usan para referenciar a cada archivo. Entonces, ¿cómo funcionan este tipo de esquemas? Los inodos se crean de antemano cuando uno formatea el file system. Y se guarda un espacio donde ya están como creados y guardados ahí, disponibles para ser usados. Ahí llegó la comida que pedí. Unas buenas milanesas con fritas. Una pregunta. Pero no me dé hambre. Sí, dale. Entonces eso me da la posibilidad de tener un file control block, o en este caso un inodo, pero que no esté referenciando a un archivo todavía.
Sí, aunque vos como usuario no vas a poder hacer mucho con eso, pero el sistema de archivos ya los tiene creados y ya los tiene ocupando espacio en el disco, por más que no los estás usando. Eh, Interesante. sí, sí, y em, es más, todas estas regiones que ven acá, el superbloque, escritores de grupos, bitmap de nodos y la tabla de nodos son los inodos, que están acá uno al lado de otro guardados. ¿Eh? Todas estas regiones tienen un tamaño fijo que cuando se formatea se define y no cambia nunca más. No, tienen no crecen o decrecen estas regiones, sino que tienen un tamaño especificado que se mantiene para siempre. Eso significa que, por ejemplo, en la tabla de inodos hay una X cantidad de inodos, supongamos 10.000 inodos, que ya están creados y están ahí. No se pueden agregar inodos con el tiempo, ni sacar. Por lo tanto, en un sistema de archivos de tipo Unix, como es 32, 3 y 4, la cantidad máxima de archivos, no sus tamaños, pero de cantidad de archivos, ya está predefinida y no se puede cambiar. Y no depende, por el diseño que tiene esto, del tamaño de los mismos. A pesar de que estos pueden influir. ¿Sí? Me podría llegar a pasar que yo tenga espacio libre, bloques libres de datos para ocupar, pero no pueda crear más archivos. Porque los sinodos están todos ocupados. ¿Sí? Fíjense cómo el diseño te puede limitar un montón. Por supuesto que son valores muy grandes, ¿no? Pero si uno le mete y empieza a probar y empieza a crear, es un proceso que crea archivos a lo loco, vas a llegar al límite eventualmente. Eh, Así que bueno, el bitmap de bloques son unos y ceros que me dicen cuántos bloques están libres y cuáles ocupados. El de inodos me dice cuáles inodos están libres y cuáles ocupados. La tabla de inodos son los inodos propiamente dichos que están guardados acá. Y la última región es la que por ahí uno esperaba, que son los bloques de datos, donde realmente están todos los bloques que van a guardar datos de los archivos del usuario, archivos comunes, archivos de tipo directorio, ¿sí? Entonces, este bitmap de bloques que vemos acá me está diciendo de todos los bloques de datos que hay acá a la derecha, cuáles están libres y cuáles ocupados, y el bitmap de inodos me dice lo propio de la tabla de inodos que está a la derecha. ¿Sí? Cuando vamos al siguiente grupo de bloques, se repite la misma estructura de la información. Los superbloques y los descriptores de grupo tienen la misma información, pero ya los bitmaps de bloques, de inodos, la tabla y los bloques de datos son propios y distintos en cada grupo de bloques. ¿Está bien? O sea que cada grupo de bloques tiene sus propios inodos con sus propios bloques de datos y los bitmaps actualizados apropiadamente. ¿Se entiende? ¿El inodo a qué referenciaba? A un archivo. Ahora lo vamos a ver, pero cada inodo es la estructura que referencia a los datos del archivo y que contiene los atributos de un archivo. Y siempre es a uno solo. Por cada inodo tenés un archivo en el sistema. Así como por cada PCB tenías un proceso en el sistema, digamos, ¿no? Bueno. Eh, los directorios, al igual que en FAT, aunque con otra estructura más sencilla, listado de los nombres que se contienen, es un índice. Pero la principal diferencia es que, aparte de tener el nombre del archivo, tienen el número de inodo. Acá en Linux, en este file system, los inodos están identificados por un número, que los identifica unívocamente en todo el volumen, y por lo tanto, los directorios tienen el nombre del archivo, la referencia para el usuario final, y un número, el número de inodo, que es la referencia para el file system. ¿Sí? Y con ese número de inodo, lo que va a hacer el file system cuando yo quiera abrir el archivo arc.txt es ir a la posición 10, al décimo inodo, y decir, bueno, ok, este es el inodo que se corresponde con ese archivo que el usuario quiere abrir. ¿Sí? El resto de los atributos eh, están todos adentro del inodo. ¿Qué es un inodo? Entonces, ahora sí. El inodo es el file control block
este sistema de archivos y que tiene imagínenselo como una estructura que tiene todos los atributos posibles que se puedan guardar en este sistema de archivos, que son muchos, y punteros a los bloques de datos de este mismo archivo. ¿Sí? ¿Cuáles son los atributos? Bueno, ahí hay algunos ejemplos. El ID, el propietario, el grupo, los permisos, el tamaño. En este sistema de archivos tenemos seguridad, por lo tanto los archivos tienen propietario, pertenecen a un grupo y aparte están especificados los permisos que indican qué se puede y no hacer sobre ese archivo. ¿Sí? Fechas de creación, modificación. El tipo de archivo es un atributo más. ¿Sí? Bien. Etcétera. Acá hay un poco algunos detalles de eso que estuve diciendo. Uno por cada archivo. Es el file controller de este file system. Bueno, tiene un tamaño fijo de 128 bytes, pero eso no es algo que me interese que se sepan de memoria, digamos, ¿no? Más anecdótico. Y ahora vamos a la parte más importante, que es cómo es la asignación de datos, ¿sí? De bloques de datos en este esquema x82 con los inodos. Entonces el esquema funciona más o menos de la siguiente manera. Estos punteros tienen el número de bloque de algún bloque de datos que fue asignado a este archivo, ¿no? Entonces, si este puntero apunta al bloque 2, porque acá tiene 2, significa que el bloque 2 pertenece a este archivo, y este, por ejemplo, apunta al bloque 4, ¿no? Y este al 9, entonces así se van asignando los datos, ¿sí? Pero hay un pequeño detalle, este esquema es un poquito más complejo, porque, como se imaginarán, si yo tengo punteros, debería tener una cantidad infernal de punteros para poder tener archivos muy grandes, porque los punteros van a apuntar a bloques, y los tamaños de los bloques suelen ser tamaños de 4 KB, 2 KB, 8 KB, y yo tranquilamente debería poder tener archivos de 4 GB, de 120 GB, ¿no? De 1 tera. Entonces la cantidad de punteros tendría que ser infernal. Por lo tanto, estos inodos deberían ser muy grandes para poder albergar la cantidad suficiente de punteros para un archivo muy, muy grande, ¿no? Y eso podría ser contraproducente porque si yo creo un archivo que es muy chico, tengo un montón de punteros que no estoy usando, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de inteligente este esquema? Tiene un esquema donde tiene unos pocos punteros que son parte del inodo y que se usan inicialmente, pero después el sistema se autoasigna punteros dinámicamente. Entonces es como que el inodo va creciendo a demanda, teniendo más punteros si los necesita, y decreciendo si el archivo se va achicando y liberando esos punteros que no necesita. ¿Se entiende? No solo se asigna bloques de datos, sino que se asigna bloques de punteros. ¿Eh? Entonces, ¿cómo es un poco la estrategia esta? Tenemos dos tipos de punteros. Los punteros directos y los punteros indirectos, donde los indirectos pueden tener tres tipos de indirecciones: simples, dobles y triples. Estos que estamos viendo acá son punteros directos, ¿sí? Los mismos que veíamos antes. Directos porque apuntan directamente al bloque de datos que está asignado, ¿no? Si un puntero apunta al bloque de datos 5 es porque ese bloque 5 tiene datos que son del archivo. Bien, ese es un puntero directo. ¿Cómo sería un puntero indirecto? Por ejemplo, simple. Bueno, un puntero indirecto simple es, en este caso, el 5, que lo que hace es apuntar a un bloque que contiene no datos, sino punteros. Y los punteros de ese bloque sí apuntan a bloques de datos. ¿Se ve? Este bloque de punteros es un bloque como cualquier otro del volumen. Un bloque que podría haber sido de datos, pero que se asignó para guardar punteros. ¿Sí? El mismo tamaño, todo. Entonces, mientras estos son punteros directos simples, que ya apuntan a bloque de datos, directos, este que es indirecto simple, apunta a un bloque de punteros, y cada uno sí apunta a un bloque de datos. Entonces, ¿qué logro con esta magia? Expandir los punteros que tiene mi nodo dinámicamente. ¿Por qué? Porque cuando el archivo se empieza a usar, este bloque de punteros no está asignado, ¿sí? No está en uso. Están solamente estos punteros directos.
que apuntan a los bloques de datos que se van asignando. Y recién cuando estos se llenan, cuando los punteros directos se llenan, el sistema busca un bloque para transformarlo en un bloque de punteros, un bloque que esté libre, y entonces empezar a asignar bloques de datos con estos nuevos punteros que ahora tiene el inodo. ¿Me siguen hasta acá? Una pregunta. Sí. Todos los punteros que están en este bloque de datos, o sea, todos los bloques que son referenciados, en este caso los n bloques que están abajo a la derecha, ¿tienen que ser del mismo programa? Porque tengo una sola referencia en mi tabla principal de inodos. Tienen que ser del mismo volumen, pero... Sí, el tamaño de los bloques tiene que ser el mismo para todos. Pero para, los archivos y los programas son cosas distintas. Un programa abre un archivo o lo cierra, pero después no pertenece más a un programa, el archivo. Entonces, por ahí quise preguntar otra cosa. Déjame pensarlo y vuelvo a preguntar. Dale. No hay problema. Entonces, estos bloques que yo tengo acá, de golpe cuando el sistema dice, che, este inodo tiene, por ejemplo, 4 punteros directos, imagínense. Ocupo 4 bloques y ahora necesito un quinto. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Agarra un bloque que esté libre de estos mismos, por ejemplo el 7, y dice, este lo voy a usar como un bloque de punteros y no de datos. Y desde el inodo va a decir, uno de estos punteros, que en realidad ya está predefinido, voy a usarlo como un puntero indirecto, que va a apuntar a ese bloque 7, que va a ser de punteros. Y los punteros que hay en este bloque van a apuntar, sí, a otros bloques que van a ser de datos. ¿Sí? Entonces genera una indirección. ¿Sí? ¿Cómo sé cuántos punteros tengo? Bueno, el tamaño del bloque en un file system ya está predefinido cuando se formateó. Y el tamaño del puntero también ya está predefinido cuando se formateó. Por lo tanto, una simple división me da la cantidad de punteros que tiene un bloque que yo asigné para usar en el guardado de punteros. Entonces esa división me da esa cuenta fácilmente. ¿Sí? No suficiente con eso, la indirección simple, apuntar a un bloque que tiene punteros y que esos apunten a datos, podría no ser suficiente. Entonces el sistema tiene también dirección doble y también tiene dirección triple. ¿Sí? Entonces terminaríamos teniendo algo como esto en un esquema de inodos. Punteros directos que apuntan a bloques de datos directamente. Punteros indirectos simples que apuntan a un bloque de punteros donde cada uno apunta a un bloque de datos. El indirecto doble que apunta a un bloque de punteros donde cada uno apunta también a un bloque de punteros que recién ahí esos a datos. Y el triple donde si no nos explotó la cabeza, ¿sí? Apuntamos a un bloque de punteros, que apunta a un bloque de punteros, que apunta a un bloque de punteros, que apunta a un maldito dato. ¿Sí? Y hasta acá llega, digamos, ¿no? Hasta tercera indirección. Típicamente ya está predefinido cuántos punteros de cada tipo hay en el inodo. ¿Sí? La configuración estándar que usa la mayoría de los file systems tiene 12 punteros directos en el inodo, un puntero en directo simple, un puntero en directo doble, un puntero en directo triple. ¿Sí? Y con eso más o menos uno se maneja. Esto es interesante porque si bien yo uso más espacio para guardar metadata, lo uso a demanda. ¿Sí? Si mis archivos son muy grandes, reservo más espacio. Pero si son más chicos, no reservo ese espacio. ¿Sí? Entonces ahí está un poco lo bueno de este esquema. ¿Se entiende esta parte? Con estos gráficos bellos. Sí. Bien. Porque si lo hubiera tenido que dibujar yo, si hubiéramos estado en clase, hay un aula en campus, me hubieran odiado o amado, dependiendo de su concepción de lo que es el arte, ¿no? Pero bueno. O sea, Esteban, esto define el tamaño máximo de un archivo. Correcto.
Correcto. Y ahora mismo vamos a ver un poquito cómo hacer esa cuenta. Pero hay un máximo que está definido por esta configuración. ¿Sí? Y dicho y hecho, vamos a eso, digamos, ¿no? Acá está la cuenta que nos va a permitir calcular el tamaño máximo de un archivo con un ejemplo, con una configuración particular, ¿no? Con un file system que tiene bloques de 1 KB y punteros de 4 bytes, ¿sí? Y en este caso tenemos 4 punteros directos, uno simple, uno doble y uno triple. Esta cuenta no sé si queda del todo clara. Vamos a ir al papel, también conocido como Sublime. ¿Cómo es en esencia la cuenta de cualquier esquema de direccionamiento? ¿No? Cantidad máxima de bloques que yo pueda direccionar multiplicado por tamaño de cada bloque. O página, digamos, la unidad que yo tenga. Esta es la esencia de cualquier cuenta que ustedes terminen haciendo para calcular tamaños máximos de archivos, de file system, de memoria, de lo que sea. ¿No? Es bien básico, digamos. ¿Cuál es la cantidad máxima de bloques o de páginas que puedo tener? Y por otro lado, el tamaño de cada uno. Multiplico, soy feliz. ¿Sí? ¿Cómo llego a esto con inodos? ¿No? Bueno, imagínense que yo tuviera solamente punteros directos. Si me baso en este ejemplo, ¿qué diría? Bueno, me están diciendo que en el inodo tengo 4 punteros directos. Quiero calcular el tamaño máximo teórico de un archivo. Imagínense que solo tengo 4 directos, nada más. Bueno, fácil. 4 por 1 KB. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien sencillo. Este sería el tamaño máximo si solo tuviera 4 punteros directos. ¿Ven? 4 KB. Ahora, ¿qué pasa si me dicen, bueno, pero también tenés un puntero en directo simple? ¿Sí? Solo uno. Bueno, entonces yo puedo direccionar 4 KB con los punteros directos, pero también quiero ver cuánto puedo direccionar con ese puntero en directo simple, que es medio especial. ¿Y cómo hago esa maldita cuenta? Bueno, tengo que llegar al mismo lugar de siempre, ¿no? ¿Cuántos punteros o bloques puedo tener multiplicado por el tamaño del bloque, ¿no? Es lo mismo, ¿sí? Vamos a respetar la... Acá yo ya lo calculé porque era obvio, lo tenía a ojo, pero acá, si bien el tamaño del bloque es el mismo, yo ya sé que esto es n multiplicado por 1 KB. Esto no cambió en mi file system, ¿no? Yo tengo bloques de 1 KB. Pero tengo que calcular este n, o sea, ¿cuántos bloques? Que es lo mismo que decir cuántos punteros directos voy a tener con este esquema de una indirección simple. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo respondo esa cuenta? Bueno, esto se conforma por dos partes. ¿Cuántos punteros tengo en el inodo de ese estilo multiplicado por cuántos punteros tengo en cada bloque de punteros? ¿Me siguieron hasta ahí? Estamos calculando n. Dijimos n, ¿no? Entonces vamos a calcular n, para hacernos bien los matemáticos. Hay que saber cuánto ocupa cada nodo. Exactamente, entonces, ¿cómo sé? ¿Sé cuántos punteros tengo en el inodo? Sí, en este ejemplo me dijeron que tenías un puntero indirecto simple. Bueno, listo, esto ya lo reemplazo. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos punteros tengo en el bloque de punteros? ¿Cómo calculo eso? Lo que dijimos antes, ¿no?
todos los punteros que pueden entrar en un bloque. ¿Y cuántos punteros entran en un bloque? Y el tamaño del bloque dividido el tamaño del puntero. ¿Sí? Que eso es información que me tienen que dar. Entonces, en este caso, tenía bloques de 1 KB y tenía punteros de 4 bytes. ¿Está bien? Entonces, esto es lo mismo que decir. Todos los punteros que van a entrar en un bloque se calculan dividiendo el tamaño del bloque por el tamaño del puntero. Y ahí sí llegamos, ¿no? A 1 KB, ¿sí? Que es lo mismo que decir 1024 bytes, dividido el tamaño del puntero, que era 4 bytes, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces, en este caso, n es 1 por 256. ¿No? Byte con byte se cancelan, ¿no? ¿Se acuerdan de física que cancelamos las unidades? Bueno, ahí está, lo cancelamos. Y ahí está el resultado. Entonces, ¿qué concluí? Que yo tengo 4 punteros directos y un indirecto simple. Entonces, voy a completo para acá arriba. ¿Qué le agrego acá? 1 por 256. Pero cuidado, no me tengo que olvidar de este, ¿no? Acá solo habíamos calculado n, ¿no? No me tengo que olvidar del tamaño del bloque. Escribo bien, ¿no? Que me dará un valor que, bueno, no me importa, pero creo que ya entienden un poco cómo se hace la cuenta, ¿no? Lo que yo quiero es que entiendan cómo se calcula esta porquería. ¿Qué pasa si vamos en dirección doble? ¿Sí? Lo mismo, la cantidad de punteros que tengo en el nodo multiplicado por la cantidad de punteros que tenga con esta en dirección doble, que vamos a ver cómo la calculamos, multiplicado por el tamaño de cada bloque también. ¿Sí? Entonces ahora tenemos que calcular este M, por así decirlo, ¿no? ¿Y cómo calculamos este M súper loco? Y veremos un poquito esta cuenta, ¿no? Yo tengo un puntero indirecto doble que va a apuntar a un bloque de 256 punteros, ya lo sabemos eso. Pero aparte, cada uno de ellos va a apuntar a otro bloque de otros 256 punteros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, me va a pasar esto con la indirección doble. Un bloque de 256 punteros donde cada uno apunta a un bloque de 256 punteros. O sea que, ¿cuántos punteros tengo en total en la indirección doble? 256 al cuadrado. Exactamente. ¿Sí? En la indirección doble tengo los punteros que tengo en el nodo de ese estilo, 1 por 256 por 256. ¿Eh? Una pregunta, ¿el de arriba no sería un IS? ¿No sería simple? El que está entre paréntesis. Exactamente, gracias. Entonces, ¿qué tengo acá? 256 por 256. ¿Eh? Y adivinen qué va a pasar con el último. Ah, qué gracioso que soy, ¿no? Bueno, al cubo, ¿sí? Porque es 256 por 256 por 256, la misma historia. Entonces, naturalmente, simplificando todo esto, ¿no? Y si ahora nos hacemos los locos, ¿cómo podemos reescribir esto? Yo puedo reescribir esto como a la 1, ¿no? Y esto lo puedo reescribir como al cuadrado. Como somos tan locos, esto a la 3, y acá explota el mundo, acá nos recibimos de ingenieros, de doctorados. ¿Qué hacemos acá? A la 0. ¿Sí? Entonces, de alguna manera tenemos una fórmula medio única que nos permite calcular, mientras me vuelvo loco formateando esto, el tamaño máximo de un archivo de manera uniforme. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el tamaño máximo de un archivo en Linux? Bueno, como la sumatoria de... ¿Cómo? Con un ciclo for, que arranque en 0. Exactamente, con la sumatoria de todo esto. Acá yo lo escribiría como una fórmula matemática y me haría el re matemático mal. Pero bueno, no me sale porque estoy acá.
¿Se entiende? Sumamos todo esto, ¿no? Y eso da un total de ble. Pero creo que quedó claro. ¿Ah? Entonces, van a encontrar la fórmula un poco más linda, pero me parece que lo más importante es entender un poquito la ciencia de cómo se calcula, porque parte de algo muy simple, ¿no? Eh, y, y bueno, eso. Entonces acá en este ejemplo, con esta cantidad de punteros, el chabón dijo, bueno, uno por cada uno de estos calculó la cantidad de punteros por bloque, lo elevó y sacó la cuenta, ¿no? Hizo factor común, bla, 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 bueno, todo eso después lo pueden ver. Y el tamaño máximo real de un archivo, comparando siempre contra discos, ¿no? Si yo calculé 16 GB de tamaño máximo teórico, bueno, con un disco de 8 GB el real será el mínimo, con un disco de 30 el real será 16. ¿Estamos bien? Sí. No hicimos las cuentas de el cálculo del tamaño máximo de un archivo y el tamaño máximo de file system con FAT, pero también las vamos a tener que aprender a hacer, son un poco más sencillas. Se las voy a dejar un poco para que las piensen, pero igual los primeros ejercicios de la clase práctica van a apuntar a eso, a hacer esas cuentas. Así que antes del martes, repásense todas las clases de File System. Pueden ver los 5 videos a 2 en paralelo, si quieren experimentar un multiparalelismo de Esteban Pasovero. Y después intentan sacar esas cuentas y después en la práctica nada, lo terminamos de aclarar. ¿Qué me queda acá? A ver, accesos directos. Un par de ejemplos más. Una comparativa y nos vamos a limpiar. Bien. Bueno. Extended 2 y 3 y 4 y la tienen accesos directos. Tienen dos tipos de accesos directos. Soft link o hard links. ¿Sí? Los soft a veces se le llaman symbolic links. Se implementan distinto, logran lo mismo, pero con algunas diferencias. Vamos a verlas. El symbolic link se implementa de la siguiente manera, ¿no? Vamos a pensar en las estructuras, ¿no? Tengo el contenido de un archivo de tipo directorio que es UTNSO, home UTNSO, ¿no? Y ese directorio tiene 3 archivos adentro, ¿sí? Entonces ahí el contenido me dice que esos 3 archivos mapean cada uno con el inodo 10, el otro con el 20, el otro con el inodo 25. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Déjenme entender ahora el ejemplo. Bien. Después, por otro lado, en otra carpeta, en barra user, creo un archivo que se llama tp.c. Los nombres acá pueden ser fruta, ¿no? Acuérdense que no necesito poner un nombre en particular para lograr lo que quiera en Linux, porque soy libre, ¿sí? Como el sol cuando amanece. Entonces, si yo creo un symbolic link y lo llamo tp.c, ¿sí? El symbolic link lo que va a hacer es va a apuntar a un inodo, en este caso el 33, ¿sí? Que el inodo es este que vemos acá en el medio, y el inodo va a decir que ese archivo, el archivo tp.c, es un archivo especial. No es ni un archivo regular, ni es un archivo de tipo directorio, es un archivo de tipo symbolic link, por eso el SL. Y no solo eso, sino que el contenido de ese archivo, su bloque de datos, que aparece acá a la derecha, va a tener un string que va a ser la ruta del archivo al que ese link está apuntando. ¿Sí? Entonces, si yo creo un archivo tp.c que quiero que sea un link a tp versión 2.c, pasaría esto que estamos viendo acá. Se crea la entrada de directorio, apunta a un inodo especial porque es de un tipo distinto, ¿no? Y el contenido tiene el string de la ruta del archivo, que ¿cuál es? Home UTNSO tp2.c. Entonces, cuando yo abra este archivo, el barra user barra tp.c, el file system va a encontrar su inodo, se va a dar cuenta que es un symbolic link. Entonces
Entonces, cuando leas, en vez de devolverle al usuario el contenido de este string, va a leer el string y va a abrir este archivo en realidad y me va a devolver el contenido del archivo del inodo 20, ¿sí? O de los bloques de datos apuntados por el inodo 20. ¿Se entiende cómo funciona la estructura de un symbolic link? Se crea un archivo nuevo, especial, que apunta al archivo destino, ¿sí? ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, te sirve por la misma razón por la cual sirven tener accesos directos en un sistema de archivos, ¿no? Más de una vez conviene por practicidad poder llegar a un archivo desde un lugar y no tener que recorrer una ruta muy compleja o muy larga, entonces pones un acceso directo, o porque querés poder tener muchas versiones de un programa o de un ejecutable, entonces vos tenés un acceso directo que apunta a la versión que está en uso y de alguna manera separás todas las instalaciones de cuál está el uso y lo abstraes del usuario, ¿no? Eso se hace muchísimo, ¿no? Vos vas a ejecutar Java, Python o lo que sea, y ejecutás un archivo que querés que es un binario y en realidad es un symbolic link a la versión 8 de Java. Pero también está instalada la 9, solo que el link Java apunta a la 8, por ejemplo. Y cambiarlo es una boludez, porque haces que el link apunte de un lugar a otro y podés, por ejemplo, tener muchas versiones instaladas de un mismo programa, ¿sí? Pero esas y muchas más, ¿no? Todos los motivos por los cuales te pueda servir tener accesos directos, ¿no? Pero bueno, estos son los soft links o symbolic links, ¿sí? Creas un archivo nuevo de tipo especial y apunta. Cuando yo en Linux lo creo, pasa esto, ¿no? Se ve un poco de la siguiente manera, ¿no? Entramos a la carpeta, acá estoy en Unix, pero va a ser lo mismo, ¿no? Supongamos, ¿no? Y tengo todos estos archivos, ¿no? Y voy a crear un symbolic link a uno de estos archivos. Lo voy a crear en la misma carpeta, lo cual por ahí no parece tener mucho sentido, pero para el ejemplo va bien. Igual así todo a veces se hace, ¿no? Se hace de la siguiente manera, ¿sí? ln es el comando para crear un link, -s para que sea simbólico. Y nunca me acuerdo el orden de los parámetros, pero bueno, vamos a inventar. Link, y vamos a hacer que apunte a .exe y vamos a ver si funciona. Si rompe es porque era al revés. Perfecto, era exactamente al revés. Me pasa lo mismo. Ahí va. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Fíjense, tengo un archivo que se llama link, que acá me dice, como una manera gráfica, que apunta a a.exe. De manera tal que si yo abro el contenido de link, es lo mismo que si abriera el contenido de a.exe. Nunca voy a poder ver realmente el contenido de link, ¿sí? Porque es la ruta a a.exe, ¿está bien? Y si me fijo el tipo de archivo, voy a ver que acá tiene una L, ¿sí? Eso es lo que me dice que es un tipo de archivo distinto, no es ni regular ni directorio, es un tipo de archivo symbolic link, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Y cómo puedo dar cuenta que efectivamente es un archivo distinto? Porque puedo hacer un ls-li y puedo ver que el link tiene un número de inodo distinto de cualquiera de todos estos, ¿no? Es un archivo propio, es un archivo especial. Es como un acceso directo, ¿no? Es que eso es lo que estamos viendo, ¿no? Links, estamos viendo cómo se implementan los accesos directos en los file systems, ¿sí? En este caso en Extended 2. Entonces, ¿qué pasa si yo borro el archivo a.exe? ¿Alguien sabe? Y quedas direccionado a un lugar vacío. Que no. No pasa nada, porque tenés como direccionar apenas si borrás a a.exe. Exacto. Ah, y te queda direccionando a basura. O no se arregla solo y me dice que. O no se borra también el link, tal vez. Vamos a darlo, ¿no? Pero sí, la respuesta que dieron es la correcta. Tengo un link que apunta a a.exe, pero
no existe más, ¿no? A.exe. ¿Qué pasa si lo intento abrir? Error. ¿Eh? Los symbolic links apuntan a un archivo, pero no hay una relación bidireccional. ¿Sí? Por lo tanto, si yo borro el archivo destino, se me rompió el link. ¿Está bien? Por lo menos con estos tipos de links. Ahora vamos a ver qué pasa con los otros. ¿Sí? Ahora, el archivo está ahí. No dejó de existir. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo creo otro archivo? Se llama a.exe en este lugar. ¿Se habrá arreglado esto? No, porque está en otro lugar. No, en realidad no se arregló porque te escribí mal el comando. Porque se tenía que arreglar. Ahí va. Ahí se arregló. Pero tenés que crear la misma carpeta. En la misma ruta. O sea, el link tiene Claro, que terminar por eso encontrando un archivo. es en otro lugar. Exactamente. Pero fíjense que el tipo de enlazamiento, por eso se le dice soft link, porque es un enlazamiento débil, ¿no? Que tiene que ver con que tiene que existir algún archivo en esa ruta, digamos, pero no importa cuál es. O sea, mientras exista uno, importa, y si no existe, se rompe. Y así de frágil es la relación. ¿Sí? Bueno, esos son los symbolic links. ¿Sí? Los symbolic links se permiten hacer cosas que están muy buenas, como por ejemplo los links relativos, ¿no? Entonces imagínense esto. Tengo un archivo b.txt, no, Sarasa, y lo meto dentro de esta subcarpeta. Bueno, yo ahora puedo hacer un symbolic link que apunte a este. Pero nótese que no estoy poniendo la ruta absoluta. ¿Sí? Otra vez lo creé mal. Esto, me voy a morir creando mal esto, pero bueno. Sino que lo puse con la ruta relativa, a pesar de que volvió a romperse. ¿Sí? ¿Por qué? No, entonces era como dije la otra vez. No se fue el directory. ¿Por qué? Porque está funcionando, como yo esperaba. Ah, porque es LN, va. Ahí lo creé. Entonces me permite hacer cosas como esta. Ahora tengo un link que apunta a un archivo que está en un directorio, ¿no? Esta es una ruta relativa, ¿no? No es una ruta absoluta. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo muevo web.txt? Se rompe el link. ¿Mm? ¿Qué pasa si yo muevo el link? Y digo, link 2 lo llevo adentro de la carpeta directorio. Ahí lo moví. ¿Va a seguir funcionando? ¿Qué opinan? Sí. Sí. Vamos a ver. ¿Siguen creyendo que va a seguir funcionando? Sí, Bueno, vamos a ver. No funcionó. ¿Por qué? que justifique nosotros. Todos los que no dijeron nada. Porque es relativo el camino y está cambiada la relación. O sea, Exactamente. Exactamente, señor. Es relativo a la posición a donde está ubicado el link, ¿no? Porque yo puse una ruta relativa, no puse una ruta absoluta. Si muevo el link, deja de ser válido. A menos que Pero si mueves A también, funciona. cree acá una carpeta que se llame directorio 1, ¿no? Y adentro quede un archivo que se llame b.txt, ¿no? Pero claramente así no se arreglan las cosas, ¿no? si lo pones desde barra, un absoluto, te va a andar. Ahora cuando lo mueves, te va a dejar de andar. Exactamente, exactamente. Vamos a la prueba y con eso vamos a los otros, ¿no? Creo un link 3
que apunta a directorio 1 b.txt, el nuevo, pero vamos a poner la ruta absoluta, ¿sí? O sea, acá estoy en Mac, ¿no? Barra user, barra, ¿cómo carajo me llamo yo? Esto, tmp, no. Y acá estoy bien, ¿no? Directorio, carpeta, creo que estaba así, carpeta. Y ahora sí, directorio 1. Y dentro del directorio 1, otro directorio 1 tenía, ¿no? Ahí va. Bueno, acá se dejó de entender, me parece. Pero con el ejemplo se va a ver, mirá, ¿ves? Si ves autocompleta, tengo un link 3 que apunta a una ruta completa. Barra users, barra masoero, barra, la ruta completa. ¿Está bien? Entonces, queda claro que si ahora yo muevo el link 3 a cualquier lugar, no tiene razón para romperse, ¿sí? Porque no depende más de la posición en la que está. ¿Sí? Yo puedo crear los links apuntando a cualquiera de los dos aspectos, ¿no? Rutas relativas, rutas absolutas. El hecho de que tenga esa fragilidad donde vos le expresás una ruta y el tipo la tiene que recorrer en el momento, a ver si está o no, te da esa libertad y al mismo tiempo esa posibilidad de que se rompa, ¿no? Bueno. Y después los hard links se manejan distinto. Yo tengo un archivo TP versión 2.c y quiero crear un link de tipo hard en esta carpeta y el link quiero que se llame tp.c, pero quiero que apunte al mismo archivo. Lo que hago es esto, crear una entrada de directorio, o sea, con el comando apropiado, pero termina pasando esto, y en el número de inodo hago que apunte al mismo inodo al que apuntaba la entrada de directorio del archivo al que quería apuntar, al 20. Y ya está, de esa manera, en cualquiera de las dos entradas es como que estoy abriendo el mismo archivo. Entonces, cuando yo creo un hard link, no estoy creando un archivo nuevo de tipo especial que va a apuntar al archivo destino, sino que simplemente agrego una entrada de directorio que apunta al mismo inodo del archivo original. ¿Se ve? Esto nos muestra un poco que los nombres están plenamente desacoplados en Linux y en la mayoría de los file systems, plenamente desacoplados del archivo. Porque yo miro esto y les pregunto, ¿cuál es el nombre del archivo, el verdadero nombre del archivo? ¿Se llama tp.c o se llama tp-versión 2.c? Y el nombre real es la ruta completa. Pero hay dos. ¿Cuál es el nombre? Tú tuvieras que votar y poner en riesgo el título de tu carrera. Y Los yo voy dos. con el. ¿Cómo? No, TP-B2. Bueno, la respuesta más correcta sería depende de quién esté preguntando, digamos, ¿no? Tiene dos nombres. Para el usuario, tal vez era el primer nombre que él le asignó. Porque él dice, no, el original es este. Pero para el file system, para el sistema operativo, tiene dos nombres y es indistinguible cuál es el verdadero. Porque son dos entradas que van al mismo lugar. Para el file system, el archivo es el inodo 20. ¿Sí? No es la ruta. ¿Se ve? Los inodos suelen tener un atributo muy importante que es el contador de hard links que están apuntando a ese inodo. Así que en este caso valdría 2. Pero el nombre del archivo, no sé cuál es. Si soy el file system. Me da igual. Tengo dos formas de llegar al mismo lugar. Entonces, ¿cómo sería esto acá? LN, no le mando ese y digo, para b.txt voy a crear un hard link. A ver si esta vez lo creé bien o fallé. Vamos. Y ahí tengo b.txt y el hard link. Pero fíjense que acá ya no me dice a dónde apunta, ¿no?
y no lo veo como si fuera un archivo especial. Porque en realidad es una entrada que apunta al mismo archivo. De hecho, la manera de corroborarlo es viendo el número de inodo. Fíjense, el número de inodo de b.txt es el mismo que el número de inodo de hardlink. Entonces yo les pregunto, nosotros creamos recién, ¿no? ¿Qué pasa si yo borro b.txt? Borra nada más que el link. ¿El archivo sigue existiendo? Sí. Efectivamente, ¿sí? Yo puedo seguir viendo el contenido del archivo. ¿Sí? Porque el nombre era solo una forma de llegar a él. ¿Sí? Y no había uno que era el primero para el file system. Le da lo mismo. ¿Sí? ¿Cuándo se va a liberar ese inodo y liberar el espacio asociado a ese archivo? Cuando el contador de hardlink llegue a 0 porque borré el último hardlink. Exactamente. Esa es la forma que tiene el file system de saber que realmente el archivo tiene que ser eliminado. ¿Sí? Cuando ya no hay más entradas de directorio o hard links que estén apuntando a él. ¿Sí? Pero también es importante recalcar que si yo tengo el inodo acá en memoria y lo estoy mirando, no tengo manera de saber cuáles son todos los hard links posibles que hay en el sistema porque no hay punteros desde el inodo a los hard links. ¿Sí? Siempre es al revés. Yo puedo saber que hay 2 o 20, pero nada más. ¿Sí? ¿Qué pasa si creo el hard link, ¿no? Y ahora bueno, creo un hard link al archivo .txt. Borro esto y lo creo de vuelta. ¿No? Y acá. Bárbaro. ¿Qué pasa si muevo hardlink a cualquier otro lugar? ¿Se rompe, no se rompe? No importa porque él está apuntando al otro archivo. Lo que vas a mover es el archivo. Lo que yo muevo es la entrada de directorio, pero efectivamente no importa, ¿no? Porque la forma de apuntar al archivo destino es a través del número de inodo y no a través de la ruta, ¿no? Entonces mover el archivo destino o el archivo origen, que para los hardlinks en realidad da lo mismo, no afecta, ¿sí? Porque el inodo está en el mismo lugar de siempre. ¿Sí? O sea, vas a modificar la forma de llegar hasta el archivo, pero el archivo va a ser siempre el mismo. O sea, el inodo va a ser el mismo. Exactamente, exactamente. Bueno, quedó claro este tema. ¿Alguna cosa que vale la pena que pidan que repetir sobre hard links, sobre soft links? ¿No? Bueno. Acá hay un par de ejemplos de tamaños máximos teóricos que después vamos a ver en el file system. Esto un poco ya lo vimos. Cómo operaría cuando tiene que agregar información al archivo, ¿no? Lo ubicar el archivo, asignarle espacio, bla, bla, tocar todas las estructuras que vimos. Y acá hay un poco una comparativa entre los dos file systems que acabamos de ver, ¿no? En términos de complejidad, en términos de si tienen o no file control block, o si tienen una gestión del espacio libre dedicada, digamos, con una estructura dedicada. No es que en FAT no se pueda administrar el espacio libre, porque los clusters están marcados, ¿no? Pero lo que no hay es una estructura especialmente dedicada a rastrear ese espacio libre, ¿no? No maneja Shoreline en FAT, mientras que Extended sí, no tiene links de manera nativa. FAT no soporta el concepto de links, ni simbólicos, ni hard. Y no tiene ningún tipo de seguridad cuando Extended sí sabemos que tiene. Pero bueno, esto no significa que Extended 2 o UFS, como a veces le llamamos, sea mejor, o sea, porque al mismo tiempo es más complejo, tiene más overhead, ¿no? Y a Sería veces como es el meme del estable. perrito, ¿Cómo? el meme del perrito lloroso y el perrito grosso. Claro, exactamente. Uno Pero podría lo decir que, que UFS es el perrito celoso, pero no, en realidad. lo que O, pasa que, perdón, sí. cuando crearon FAT, todo era monousuario. En realidad ya existían, Unix ya existía. Había MPM, pero FAT lo usaron básicamente para DOS. Se pensó originalmente para
sistemas, los primeros sistemas de uso personal. En ese momento. Entonces, desde ese punto de vista no se pensó tanto en la seguridad inicialmente, ¿no? Ya existían sistemas en empresas o en universidades que tenían permisos, porque eran usados por muchos usuarios. Sí, Pero pero acordate que En el, discos en el- flexibles, disco rígido, ¿te acordás la primera XT con disco rígido? Fue una locura. Esto fue todo para discos flexibles de 5 pulgadas y un cuarto. Claro, claro. Y entonces como estaba todo enfocado en el marco de la PC, la personal computer, lo más importante ahí era que fuera lo más fácil de usar, que fuera económico, ¿entendés? Y no tanto si se metía un ladrón en mi casa y agarraba el disco, que tenía toda mi información de cuenta bancaria, cosa que obviamente no pasaba, y me robaba la información, ¿no? Entonces, perseguía otros objetivos, y hoy en día su simplicidad le permite seguir siendo útil en un montón de aspectos, ¿no? Básicamente cuando uno quiere poner información en un disco, en un pendrive, donde lo más importante es copiar la información y llevarla a otro lugar, y no tanto la seguridad del mismo, por ejemplo, ¿no? Pero yo podría agarrar un pendrive y formatearlo con Extended 2, y listo, funcionaría, no pasaría nada, ¿no? Claro, hoy podemos encriptar los archivos directamente para que aunque los tengan no los puedan leer. También, exactamente. Bueno, con esto más o menos damos por cerrada la clase. Se hizo muy tarde, muy tarde, así que por ahí podemos retrasar el test una vez más y prometernos tomarlo en el primer minuto de la clase práctica, ¿no? Que justamente es del mismo tema, ¿no, Fede? Así que vamos a llegar hasta acá con esto. ¿A alguien le quedó alguna duda sobre lo visto? Es el momento de preguntar. Cri a la una, cri a las dos. Todos tenemos hambre y sueño. Bueno. Yo no, yo ya comí en el proceso. Me acostumbré a comer 20 minutos los martes. Ah, qué bien, qué bien. Yo tengo ahí una milanesa que está enfriando. Qué vergüenza, ¿eh? A ver cuándo dan clase ustedes y yo puedo comer. Si vuelvo, lo podemos cambiar eso. Podemos empezar a dar mitad y mitad, así más tranquilo. No, yo quiero que den clase los alumnos y dejar de dar clase yo, me cansé. Hay un montón de profesores que hacen eso. Fede lo propone cuando queda una clase. Claro. Digo siempre, pero no insisto. Aula invertida, exactamente. Que es un concepto real y que está muy bueno, pero sí, acá es usado de mala manera. Sí. Bueno, dejamos de grabar entonces. Así no quedó tan mal para la posteridad.